Mm, No sé si eso hace diferencia. Hoy vamos a empezar el bloque 6, en el cual vamos a hablar de estimadores y vamos a hablar de vamos a hablar de intervalos de confianza, ¿no es cierto? Entonces, para eso, lo primero que vamos a hacer es recapitular un poco lo que ya habíamos hablado de estimadores, cuáles son mejores o no. Y para eso, bueno, tenemos un poco de definiciones de qué quiere decir un parámetro que ya vimos la semana anterior, que es una característica de la población. El estimador, que es una variable aleatoria, cuyo valor cambia dependiendo de la muestra dada y que tiene como objetivo estimar el valor del parámetro de la población. Y finalmente tenemos la estimación puntual, que es el valor que toma la variable aleatoria para una muestra particular dada. Entonces, en realidad la semana anterior ya trabajamos con esto. Aquí tengo ejemplos de estimadores. Tengo ahí el parámetro, mu, sigma, p, que respectivamente estos son la muestra. No me deja. Que respectivamente son la media de la población, la varianza de la población y la proporción, ¿no? ¿Ya? Entonces, bueno, vimos los estimadores que van a ser x barra, s al cuadrado y p. Y ahí tenemos los respectivos, la estimación puntual va a ser la sumatoria de los valores que toma la muestra, dividido para n cuando estemos hablando de x barra. Vamos a restar el valor de la muestra menos el valor de x barra dividido para la cantidad de elementos. Y la proporción sería x sobre n. También tenemos la esperanza de estos estimadores y la varianza de cada uno de ellos. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí tal vez? Ya. Entonces, ya vimos lo que era un estimador. Lo que vamos a hacer hoy para empezar es definir las características de un estimador que sea interesante o no. Ya, entonces la clase de hoy tiene como objetivo determinar las características interesantes que tienen estos estimadores. Por ejemplo, si tengo el estimador teta techo, yo voy a decir que el estimador es insesgado si es que para cualquier tamaño de muestra la esperanza de teta techo es igual a teta. Y para eso nosotros, la clase anterior o la semana anterior, ya habíamos hecho diversas demostraciones que verificaban eso. Por ejemplo, la esperanza de x barra es mu, la esperanza de c al cuadrado es sigma al cuadrado, de la proporción es p. Y de las últimas dos ya no hicimos la demostración, a pesar de que ustedes pueden hacerlo y verificar que sí se cumple. ¿Ya? Esa es la primera característica que vamos a tener, ser insesgado o no. La segunda característica que vamos a tener es la de el estimador. Entonces decimos que el estimador no es sesgado si se define de la forma en realidad en todos los casos voy a cambiar esa definición porque está fea. Entonces, la idea del sesgo es la diferencia que existe entre el estimador y el parámetro que está tomando a la población, ¿ya? Entonces, definimos el sesgo como la diferencia que existe entre la esperanza del estimador y el valor o el parámetro real que toma la población, ¿ya? Entonces, pueden ser diferentes o podría ser que el sesgo sea cero, dependiendo del caso.
Entonces, esta es una de las primeras características que vamos a tener para identificar si es que un parámetro es bueno o no. La segunda es la precisión. La precisión es 1 sobre la varianza del estimador. Entonces, lo que tomemos es 1 sobre la varianza. Entonces, por supuesto, lo que queremos es una precisión más alta. Para tener una precisión más alta, lo que necesitamos es una varianza pequeña. Entonces, por eso es el inverso de la varianza. Un estimador va a ser bueno si es que es insesgado y tiene una varianza pequeña. Entonces, la precisión me va a identificar ese valor. Luego, me puede suceder que yo tenga más de un estimador. Entonces, si tengo dos estimadores, ¿cómo elijo cuál estimador es mejor? Vamos a ver que existen 3 formas de darnos cuenta. La primera, por definición, es la eficiencia. Entonces, vamos a decir que un estimador es más eficiente que otro si la varianza de uno es menor que la varianza de otro. Entonces, la idea es, tengo dos estimadores que son insesgados, por ejemplo. ¿Cómo escojo cuál de esos dos es mejor? Entonces, aquí tenemos el ejemplo. Calculamos la varianza de teta sub 2 y eso es menor que la varianza de teta sub 1. ¿Ya? Eso quiere decir que sea eficiente. Luego tenemos la eficiencia relativa. La eficiencia relativa es dividir una varianza para otra. Entonces, otra vez, si tengo estimadores insesgados, que dice aquí estimadores centrados, vamos a determinar la eficiencia relativa como aquel que tenga una varianza menor. ¿Ya? Finalmente, vamos a tener el error medio cuadrático. El error medio cuadrático es igual a la diferencia cuadrática entre teta y su estimador, o entre el estimador menos teta. Como está elevado al cuadrado, da lo mismo, ¿no es cierto? Es la esperanza de ese valor. La idea es que teta es el parámetro y teta techo es el estimador. Y van a tener un nivel de error, una distancia entre ellos. Entonces, si es que calculo esa distancia, sería la resta de los dos, que puede ser positiva o negativa. Se eleva al cuadrado para tener solo errores positivos y se suma o se calcula la esperanza con el objetivo de determinar cuál es el error que se espera siempre tener en este tipo de, con ese estimador. Entonces, ese es el error medio cuadrático. Lo interesante del error medio cuadrático es la proposición 2, que junta dos definiciones o sea, que junta las dos características que buscamos en un estimador a la vez. Entonces, puedo calcular el error medio cuadrático. El error medio cuadrático considera el sesgo, que es la diferencia que existe entre el estimador y el valor real, y calcula la varianza. Entonces, no se olviden que un estimador se considera bueno si es que es insesgado y tiene varianza pequeña. Entonces, el error medio cuadrático considera esas dos características a la vez y por eso es bastante interesante su uso. Por tiempo no vamos a hacer la demostración, ya la voy a poner en el documento para que ustedes la revisen. Entonces, para resumir, tengo yo puedo calcular el estimador de un parámetro de mi población. La pregunta que me estoy haciendo hoy es cómo determinar si es que tengo dos estimadores, cuál de esos estimadores es mejor. Para ello tengo varias referencias que me pueden servir para determinar. Una, determinar el sesgo, es decir, la diferencia entre la esperanza y el parámetro. Otra, determinar la precisión, 1 sobre la varianza. Otra, calcular cuál es más eficiente. Va a ser más eficiente el que tenga una varianza más pequeña.
calcular la eficiencia relativa. Este se usa cuando son insesgados, entonces lo único que estoy haciendo es comparar la varianza. Y finalmente el error medio cuadrático, que lo que me va a permitir es comparar el sesgo y la varianza. Entonces este se considera cuando tengo un sesgo mayor que 0, porque si no usáramos la eficiencia relativa. Listo. Con eso en mente, entonces tenemos aquí un ejemplo. Tenemos 4 estimadores ahí y nuestro objetivo es determinar qué estimador es mejor. Para eso, en el ejemplo tenemos 5 variables aleatorias de una población. La esperanza de cada una de esas variables aleatorias es mu. La varianza de cada variable aleatoria es sigma al cuadrado. Y consideremos, y bueno, y tenemos ahí los 4 estimadores. Entonces queremos comparar cuál es mejor. ¿Qué harían ustedes? ¿Cuál sería el primer paso a seguir? ¿Nadie? A ver, les doy unos minutitos entonces. Entonces, el primer parámetro o idea que nos podemos hacer es calcular la esperanza de cada uno de ellos para ver cuál es el sesgado, ¿no es cierto? Entonces, la esperanza de teta 1 es igual a la esperanza de x1 y la esperanza de x1, como acabamos de ver, es mu, ¿no es cierto? ¿A qué es igual la esperanza de teta 2? A la esperanza de 1/3 x1 más x2 más, perdón, x3 más x5. Y esto es igual a 1/3 la esperanza de x1, por propiedades de la esperanza, ¿no? Más la esperanza de x3 más la esperanza de x5. ¿De acuerdo? Y luego de eso tenemos 1/3, la esperanza de cada uno de estos es mu. Entonces esto es igual a mu. La esperanza de teta 3 es igual a la esperanza de 1/2 x1 más 2 x5. Entonces, haciendo lo mismo, ya aplicando un poco más rápido, esto me quedaría 1/2 más, bueno, 1/2 mu más 2 mu, o lo que es lo mismo, 3/2 mu, ¿ya? Y la esperanza de teta 4, que es igual a la esperanza de x barra, que ya sabemos que es igual a. Entonces, solo comparando estos tres. Los tres son iguales a mu. Entonces, sin lugar a duda, lo que vamos a decir es que cualquiera o sea, que si comparamos, voy a escoger teta 1, teta 2 o teta 4, pero no el teta 3 porque no es insesgado. ¿Se entiende? Entonces, el sesgo en el primero, el segundo y el cuarto es 0, pero el sesgo en el tercero es mayor que 1. Entonces, si fuéramos a decidir cuál es mejor, entonces, si escogemos por el sesgo, lo que nosotros diríamos es que cualquiera es bueno excepto el tercero. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Profe, ¿por qué el sesgo del teta 3 es mayor que 1? ¿Estamos de acuerdo que sale 3/2 mu o no? Sí.
No necesariamente sé que es mayor que 1. Si es que mu vale 0,01, va a ser menor que 1, pero ese no es el problema. El problema es que es diferente de mu. Ah, ya. ¿Y por qué es diferente de mu? De mu es insesgado. Exactamente. Porque el ser sesgado, la definición de ser sesgado es que la esperanza del estimador sea igual al parámetro. Entonces eso no se está cumpliendo aquí, obviamente. Entonces por eso decimos que es insesgado. Entonces este es insesgado. Ah, perdón, es sesgado porque tiene un sesgo. Si calculamos el sesgo de teta techo es la diferencia que existe entre la esperanza de teta techo y el teta original. En este caso, hagamos un poco más grande. El sesgo de teta 3 techo sería igual a la esperanza de teta 3 techo menos teta. En este caso, eso sería 3 medios mu menos mu. Entonces, el sesgo es un medio de mu. Entonces, tiene un sesgo que es efectivamente, eso sí, diferente de cero. Puede ser positivo o negativo dependiendo de la media, pero es diferente de cero. Entonces, por eso decimos que es sesgado. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe, gracias. Ya, perfecto. Entonces, esa sería la primera cosa que yo puedo comparar, entonces tengo que este sesgado. Hagamos la segunda comparación. Nosotros podemos calcular, y voy a escribir arriba por espacio. Me avisan si necesitan más tiempo para copiar o algo. Esta es la primera cosa que voy a hacer. La segunda cosa que voy a hacer es, o mejor, voy a escribir un poco más ordenado nada más. La segunda cosa que yo voy a hacer es calcular la varianza, ¿no es cierto? Entonces, ¿a qué es igual la varianza de cada uno de mis estimadores? Por ejemplo, la varianza de teta 1 es igual a la varianza de x1. ¿Y a qué es igual la varianza de x1? Tengo eso como dato del ejercicio, a sigma al cuadrado. ¿A qué es igual la varianza de teta 2? A la varianza de 1/3 x1 más x3 más x5. Y esto por propiedades de la varianza es igual a 1/9 la varianza de x1 más x3 más x5. Y esta de estas debería decir una muestra aleatoria debería decir independiente en el enunciado. Vamos a agregar porque si no. Entonces aquí, esta es una muestra aleatoria independiente. Entonces, como son independientes ahí sí, la varianza de teta 3, perdón, estaba acá. La varianza de la suma es igual a la suma de las varianzas.
Y la varianza de x5, la varianza de x1 es igual a sigma al cuadrado, la varianza de x3 es sigma al cuadrado, la varianza de x5 es sigma al cuadrado, y esto es, por supuesto, 1/3 de sigma al cuadrado. Finalmente, todavía tengo 2. La varianza de teta 3, ¿a qué va a ser igual? ¿A qué es igual esto de aquí? Cinco cuartos de sigma cuadrado. Perfecto. ¿Están todos de acuerdo con eso? El 1/4 sale elevado al cuadrado y el 2 sale elevado al cuadrado. Y la varianza de x1 y x5 es, por supuesto, sigma al cuadrado porque es dato del ejercicio. Y finalmente tenemos la varianza de x barra. La varianza de x barra es sigma al cuadrado sobre n. Ya, eso ya habíamos demostrado. Entonces, si es que yo comparo las varianzas, ¿cuál será un mejor estimador? ¿Cuál será el más eficiente? ¿Qué quería decir eficiente? El que tenga la menor varianza, ¿no es cierto? Entonces decimos que teta 2 es más eficiente que teta 1 si es que tiene una varianza, si es que teta 2 tiene una varianza más pequeña que teta 1. ¿Cuál es el más eficiente con respecto a las varianzas? ¿Cuál es la varianza más pequeña? Teta 4. Teta 4 si es que n, perdón. Aquí sí conozco n. Entonces el teta 4 es el más eficiente porque tiene la menor varianza. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí o tienen alguna pregunta? ¿No? Ya. Entonces, finalmente, para terminar este ejercicio, lo que vamos a hacer es comparar. Vamos a comparar los estimadores, ya no todos a la vez, sino vamos a comparar los estimadores teta 2 y teta 3, ¿ya? Les insisto, me avisan si es que estoy yendo muy rápido. Ya, entonces esos son los datos de mi ejercicio. Ay, perdón. Ya, esos son los datos del ejercicio. Queremos comparar teta 2 y teta 3. Entonces, para eso, por ejemplo, podemos usar el sesgo y el error medio cuadrático. El sesgo de teta 3 y teta 2, ¿cuánto es? A ver, veamos si estoy yendo bien. ¿A qué es igual el sesgo de teta 2? A 0. ¿Y el sesgo de teta 3? Ese ya veamos.
Ese ya habíamos hecho. Un medio de un medio de mío. Un medio de... Ay, perdón. Ya, eso sería el sesgo. También tenemos la varianza, ¿no es cierto? ¿Cuál es la varianza de teta 2? ¿Y cuál es la varianza de teta 3? Qué bueno. Entonces la varianza de teta 2 es 1 sobre sigma al cubo, 1/3 de sigma al cuadrado, y la varianza de teta 3 es 5/4 sigma al cuadrado. ¿Ya? Entonces lo que me estoy preguntando yo es cuál de estos dos estimadores tomar. Si es que teta 2 o teta 3. Este es sesgado, insesgado, perdón, pero tiene, y esta tiene su varianza, y aquí tengo un insesgado y una varianza un poco más grande. Entonces, yo lo que puedo hacer es calcular el error medio cuadrático. El error medio cuadrático de teta 2 sería igual al sesgo de teta 2 menos la varianza de teta 2. Aquí me falta un cuadrado. Entonces esto sería 0 menos 1/3 sigma al cuadrado. Esto sería el error medio cuadrático de sigma 2. Mientras que el error medio cuadrático de teta 3 es igual al sesgo al cuadrado, que es 1 medio mu, menos la varianza, que es 5/4 sigma al cuadrado. ¿Ya? Entonces, con eso de ahí, nosotros lo que vamos a escoger es el que tenga un menor error cuadrático. A ver, estoy... Ah, perdón, aquí es más. Ya. ¿Cuál es menor, el error medio cuadrático de teta 2 o de teta 3? El de teta 2. El de teta 2, ¿no es cierto? Entonces, por lo cual, el mejor estimador es el de teta 2. ¿Ok? Ya, entonces, ¿alguna pregunta tal vez, muchachos? Profe, una duda. La parte que dijo que en la varianza se debe cuál es más eficiente siendo el menor. O sea, lo de sesgado también es como lo mismo en esperanza. Sí,
Se puede ver así, se puede entender así. Ah, ya, gracias. Ya, con gusto. Ya, ¿alguna duda más tal vez antes de pasar? Vamos a hablar sobre la estimación por intervalos. Lo que vamos a definir es un intervalo de confianza. ¿Cuál es el interés de esto? Cuando yo estoy usando un estimador, yo estoy cometiendo de todas maneras un error, porque el valor de la población es 1, pero la información que yo tengo es limitada. Por ejemplo, digamos que la población es de 100 personas y yo tomo una muestra de 90, que ya sería grandísima, ¿no? Comparado a la población. De todas maneras, lo que yo pueda estimar o decir, a ver, con esta muestra yo calculo la esperanza de esa muestra, la media de la muestra va a ser diferente a la media de la población, va a haber un error, ¿no es cierto? Siempre voy a estar yo cometiendo un error al hacer la estimación. Lo que yo quiero entonces saber primero es el tamaño de ese error y el segundo es qué tan probable es que dentro de la estimación que yo estoy haciendo esté el valor real. ¿Me explico mejor? Yo puedo tener aquí un intervalo de confianza, no sé, -2, -1, y yo estoy estimando, yo digo no sé, la media de mi muestra es esta de aquí. Esta es la media de mi muestra. Pero puede ser que el valor real de la población esté por aquí, esté por acá, o si es que no hice las cosas bien, también puede estar fuera. Entonces, a mí lo que me interesa saber es qué tan probable es que dentro del intervalo de confianza que estoy construyendo, la media real de la población esté. ¿Por qué? Digamos que yo estoy produciendo quintales de arroz. Es el ejemplo que más me gusta. ¿Ya? Entonces, estoy produciendo quintales de arroz en una línea de producción, ¿no es cierto? Y imaginen una línea de producción. ¿Ya? Entonces, ¿a mí qué me interesa? Que en cada funda que yo estoy produciendo, yo tenga mis 1000 gramos de arroz. Pero, ¿cómo se producen estas fundas? Esto llega en un punto a una máquina y la máquina llena la funda, ¿no es cierto? Y la máquina tiene un nivel de error, ¿no es cierto? Entonces, no es que todas las fundas, si ustedes pesan las fundas de lo que sea que les llegue a la casa, arroz, avena, azúcar, o bueno, lo que ustedes traen cuando compran, para decirlo mejor. Entonces, no es que en el paquete dice, yo qué sé, 100 gramos y ustedes pesan, están justo 100 gramos, ¿no? En general va a haber un error, por ejemplo, van a tener 99 gramos o 101 gramos, ¿no es cierto? Va a haber un nivel de error en lo que están haciendo, en el producto que reciben, que depende de la precisión de la máquina que está llenando el producto. Ahora, si bien hay un nivel de error, yo como empresaria quiero que ese nivel de error sea, primero, aceptable y dentro de estándares de calidad, porque el consumidor me acepta un nivel de error de hasta 2 gramos. Pero si yo digo que estoy vendiendo 100 gramos y yo le entrego 80 gramos de producto, seguramente, primero, que los clientes van a hacer una queja al servicio al consumidor bastante fuerte, y la segunda, la más grave, bueno, no sé cuál es la más grave de las dos, pero van a dejar de comprar mi producto también, ¿cierto? Entonces, yo quiero saber que cómo está trabajando mi producción. Ahora, si es que yo produzco, yo no sé, 1000 fundas de arroz diarias, o 2000 para usar números diferentes. Si yo estoy produciendo 2000 fundas de arroz diarias,
No es que yo puedo, por tiempo y costos, coger las 2000, pesarlas, decir, allá qué chévere, ir a la siguiente. O coger, pesarlas, no, aquí me faltó un arroz completo y me voy a la siguiente. No se puede hacer eso. Entonces, lo que se hace es se toma una muestra, digamos, de 50 fundas, y yo con estas 50 fundas las peso, las examino y veo qué peso están teniendo. Y puedo incluso sacar el promedio del peso que yo tengo en esas 50 fundas. Y con eso yo puedo construir un intervalo indicando el error que estoy cometiendo. Que bueno, al error le vamos a llamar B en realidad, para ir usando un poco la notación ya del intervalo. Mi idea con esta muestra es determinar cuál es la media de mis datos, primero, saber dónde está. Y la segunda es saber cuál es el rango de error que estoy yo cometiendo al llenar mis fundas. Entonces, si es que ese error es menor a 1 gramo, estoy bien, estoy dentro de las condiciones que me permiten los usuarios. Y si ya es mayor, yo no sé, por ejemplo, a 5 gramos, ya me preocupo. Porque si yo estoy diciendo que vendo 100 gramos y estoy mandando 105, estoy perdiendo yo 5 gramos en cada producto que vendo. Entonces, ya en 2000, quiere decir que estoy perdiendo 3 o 4 fundas, 3 o 4 kilos diarios, y eso me está generando una pérdida. Y por el otro lado, si es que estoy diciendo que estoy vendiendo 1000 gramos y siempre estoy entregando 5 gramos menos, o no sé, al 80% de mis fondos le estoy entregando 5 gramos menos, mis clientes se van a quejar y ya no van a comprar mi producto. Entonces, en ambos casos, las consecuencias son malas. Por eso yo quiero que mi producto esté dentro de un cierto intervalo, un cierto valor. Y es la intención de lo que vamos a hacer el resto de la clase. Entonces, lo que nosotros queremos hacer es calcular ese intervalo. Entonces, eso se llama un intervalo de confianza. ¿Por qué está dado? Está dado por el estimador menos el valor real. Y nosotros queremos que la distancia entre esos dos sea menor que algo. Este es el error que cometo. Entonces, yo quiero saber que el error sea menor que algo. Por ejemplo, con lo que les decía en las fundas de arroz, que sea menor a 2 gramos, por ejemplo. Y lo que yo voy a calcular es qué tan probable es que la distancia entre el error, entre la estimación y el valor real de la población sea menor a mi error. ¿Qué tan probable es que eso suceda? Como estoy tomando una muestra, entonces puede pasar que el error sea mayor o menor dependiendo de la muestra, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que vamos a decir. ¿Qué tan probable es que la distancia entre el estimador y el valor real sea menor a un error que a mí me interese como productor? Bueno, entonces aquí tenemos los elementos, tenemos el estimador, el error, el nivel de confianza, que es a decir qué tan probable es que esto suceda, le vamos a llamar nivel de confianza, y alfa va a ser la significación del intervalo, que es 1 menos gamma simplemente. Vamos a usar bastante este alfa, entonces sí es importante identificar cómo calcularlo. ¿Alguna pregunta antes de seguir? Pueden escribir en el chat también. ¿Tienen alguna pregunta? Ya, entonces vamos a empezar a calcular estos intervalos de confianza tomando en cuenta o dependiendo de la información que yo tengo de la población. Entonces, vamos a ir viendo algunos casos. El primer caso es si es que yo conozco por alguna razón la varianza de la población. Entonces, con una varianza conocida, este va a ser mi intervalo de confianza, donde el error está dado por esta parte de aquí. El Z alfa sobre 2 es el... eso está en las observaciones, ya.
Bueno, entonces tengo el intervalo, otra vez tengo el tamaño de la muestra, tengo la desviación estándar de la población que es conocida, y este Z alfa sobre 2 es el valor correspondiente a una distribución normal al valor que toma Z en una distribución normal con media 0 y varianza 1, pues una distribución normal estándar. Donde alfa medio representa el extremo superior de la distribución normal estándar. A ver, hagamos un dibujo de eso. Sí. Hagamos un dibujo de eso. Entonces, este es mi intervalo de confianza. Entonces, si yo tengo aquí la distribución normal estándar, recuerden que esta es simétrica, entonces tengo aquí el 0, menos 1, menos 2 y menos 3. 1, 2, 3. Entonces, el alfa sobre 2. Perdón. Si aquí está Z alfa sobre 2, quiere decir que aquí, en esta parte de aquí, tengo una probabilidad de alfa medios. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer algunas cosas. La primera, vamos a demostrar que esto cumple con la definición de un intervalo de confianza, y luego de eso vamos a hacer un par de ejemplos. Entonces, antes de hacer la demostración, veamos estas observaciones. Entonces, primero, como nosotros queremos hacer un intervalo de confianza para la media de la población, entonces el estimador que vamos a usar es X bar. Vimos que es insesgado, que tiene la menor varianza en el ejercicio anterior, entonces nos damos cuenta que es el mejor estimador que podemos usar para estimar la media. Notamos nosotros que exigir o pedir el intervalo de confianza, que es la probabilidad de que estemos entre teta, techo y teta, sea menor que o igual a gamma, es equivalente a esto de aquí, ¿no es cierto? El estimador menos el error, menor que el parámetro, menor que el estimador más el error. Sí. Y la longitud del intervalo es 2b, que es ahora les digo ese 2b. Entonces aquí tengo el valor real, la estimación, perdón, y aquí voy a tener teta menos b y teta más b. Entonces aquí tengo la distancia de una b, la distancia de una b, la suma de estos 2b. Entonces la longitud del intervalo es L, ¿no? En el caso particular de la media que estamos haciendo aquí abajo, entonces lo que tenemos es exactamente eso. El estimador menos el estimador más el error, y en la parte intermedia tenemos el parámetro. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a usar X barra para aproximar el valor de la media. Notemos entonces también que la idea de X barra por el teorema del límite central, que ya vamos a usar la demostración, podemos llegar a una variable z con distribución normal 0,1. Entonces, lo que querríamos hacer, o vamos a llegar a que queremos calcular la probabilidad de menos z, z y z, ¿no? Con las diferentes representaciones que cada uno de estos tiene. Ahora, notemos, vamos a representar con z alfa sobre 2 al valor que verifica esta parte de aquí, esta ecuación de aquí.
Y como tenemos presente que la distribución normal estándar es simétrica, es decir, que si aquí tengo un área de alfa sobre 2, acá voy a tener un área de alfa sobre 2. Exactamente. Y mi idea, o si quieren, lo que yo quiero es tener un nivel de confianza gamma, que es lo que está en la mitad, o que la probabilidad de que eso no suceda sea de alfa. Por eso es gamma más alfa es igual a 1. Ahora, como es simétrico, entonces quiere decir que eso no pase, va a estar dividido entre alfa sobre 2 a 1 y el otro lado de la distribución normal estándar. Entonces, el valor Z que está a la altura de esa población o menos Z alfa sobre 2 van a estar en estos puntos. Y yo lo que voy a querer es calcular la probabilidad de que Z sea menor que Z alfa sobre 2. Y aquí les muestro algunas de las formas que ustedes pueden tener presente para calcular a qué la probabilidad a la que debe ser igual es Z alfa sobre 2. Entonces, podemos usar 1 menos alfa sobre 2, que sería 1 menos Ay, se me olvida la palabra, no siempre. Menos el nivel, alfa es el nivel de significación, entonces 1 menos alfa sobre 2, donde alfa es el nivel de significación. Y lo que me va a quedar al hacer eso es este punto azul, este punto verde, perdón. Entonces, es la probabilidad de que esto pase. Y si yo puedo determinar la probabilidad de que eso pase, puedo determinar luego por simetría este intervalo de aquí y con eso la respuesta. Entonces, por eso me interesa simplemente determinar Z alfa sobre 2. Ya vamos a hacer la demostración, les insisto. Otra forma de calcular lo mismo es calcular gamma, que sería esta parte que está aquí, más alfa sobre 2. Eso me sigue dando el mismo punto verde. Y la última opción, que ya no es tan visual, pero sigue funcionando, es hacer 1 más gamma y dividir para 2. Eso también me va a dar este mismo punto verde. Entonces, este punto es el que me va a determinar cuál es el valor que le corresponde a la probabilidad de error que yo quiero determinar. Porque lo que yo me quiero equivocar es un cierto valor fijo. Yo quiero estar segura que con una probabilidad del 90%, mis sacos de arroz van a tener 100 gramos. Si es que no es así, si es que el error es más grande, entonces tengo que hacer alguna cosa para mejorar el nivel de error. Bueno, un par de observaciones más. Notamos por la construcción de los intervalos que B y N son inversamente proporcionales. Déjenme, les muestro aquí. B y N son inversamente proporcionales. Lo que quiere decir que a medida que N crece, la B va a decrecer, ¿cierto? Como está abajo, el B va a tener un valor más pequeño. Y eso es lo que yo quiero, porque quiero un error lo más pequeño que se pueda. Entonces, por supuesto, a medida que aumenta el tamaño de la muestra, disminuye el tamaño del error. Pero eso es costoso, ¿no es cierto? Entonces, si yo podría evaluar a todos los sacos de arroz en mi producción, a los 2.000 sacos, pero eso sería demasiado costoso para mí por tiempo, ¿no es cierto? Entonces, perdería mucho tiempo en eso y eso genera costos, por supuesto. Entonces, hay que ir teniendo una relación o ir haciendo un compromiso entre uno y otro valor a fin de tener un nivel de error que sea aceptable para mí sin que eso ingiera en demasiados costos. La última observación que vamos a hacer es que gamma y n son directamente proporcionales. Ser directamente proporcionales quiere decir que, bueno, estos son inversamente proporcionales, quiere decir que
A ver, aquí sería 1 sobre n, entonces son inversamente proporcionales. Y gamma y n son directamente proporcionales. Esto quiere decir que existe una constante k, tal que b es igual a 1 sobre n, k 1 sobre n, y que sean directamente proporcionales, lo mismo, que existe una constante, no sé, r, tal que gamma es igual a rn. Entonces, ¿por qué hablamos de que son directamente proporcionales? Porque a medida que el tamaño de la muestra aumenta, el nivel de confianza también va a ser más grande. ¿De acuerdo? ¿Y eso por qué sucede o por qué está dado? Por la forma en la que nosotros determinamos el Z-alfa. Noten también de esta expresión que tenemos aquí, nosotros podemos hacer otra cosa que es supremamente interesante. Este es el nivel de error que estoy cometiendo. Si es que yo despejo de aquí la n, aquí voy a tener que la n es igual a b al cuadrado sigma al cuadrado sobre z alfa sobre 2 al cuadrado. ¿No? Z alfa sobre 2, tengo el sigma, elevo la n al cuadrado y la b. Ya. Entonces, yo puedo determinar aquí el n, que es el tamaño de la muestra. Entonces, cuando yo estoy trabajando, me puedo hacer otra pregunta. ¿Cuál es el tamaño de la muestra adecuado que debo tomar para tener una muestra significativa que me permite identificar el nivel de error que estoy cometiendo yo en mi producción? ¿Ya? Entonces, yo puedo también preguntarme eso y puedo usar para eso esta expresión, ¿no es cierto? Entonces, es el tamaño de muestra mínimo que me asegura un nivel de error determinado. Ok. Entonces, vamos a hacer la demostración del teorema antes de pasar, aunque, a ver, solo lo voy a hacer acá. Ya, para que quede mejor. Entonces vamos a hacer la demostración. Por el teorema del límite central, si X, variable aleatoria, tiene distribución normal, mu sigma al cuadrado, entonces o n es suficientemente grande, lo que vamos a tener es que X barra tiene una distribución normal de media mu y varianza sigma al cuadrado sobre n. ¿Ya? Eso es lo que tenemos por el teorema del límite central. Y la varianza de X barra, que ya lo hemos dicho algunas veces, es sigma al cuadrado sobre n. Entonces, con eso en mente, tenemos la variable aleatoria z, que es igual a X barra menos mu sobre sigma multiplicado por raíz de n. Esta tiene una distribución normal 0,1, por supuesto. Y entonces lo que nosotros podemos hacer es calcular la probabilidad de que ese z de ahí esté entre z alfa sobre 2 y z alfa sobre 2, con una confiabilidad gamma. Es lo que yo quiero determinar. Entonces, yo puedo reescribir esto como la probabilidad gamma igual a la probabilidad de que z alfa sobre 2 sea menor que X barra menos mu sobre sigma.
raíz de n menor que z alfa sobre 2. Y eso también se puede reescribir como la probabilidad de que z alfa sobre 2 multiplicado, bueno, menos perdón. Entonces, yo puedo reescribir esto como x barra, me sirve más, por eso escribo así, z alfa sobre 2 multiplicado por gamma dividido por raíz de n menor que mu, menor que x barra, más z alfa sobre 2, sigma sobre raíz de n. ¿Ya? Y esto entonces me confirma que este es el B, que es el error que estoy cometiendo al construir mi intervalo. ¿Alguna pregunta antes de seguir tal vez? ¿No? ¿Están de acuerdo? Ok. Entonces, con todo esto en mente, vamos a hacer el ejemplo 3. Les doy unos 2 minutitos para que lo hagan ustedes. Listo, entonces estos serían los datos del ejercicio. Podemos de paso calcular el alfa, que en este caso sería 0,07, ¿no es cierto? Estos son los datos con los que voy a resolver mi ejercicio. Ahora, yo quiero calcular el intervalo de confianza. Mi objetivo es calcular el intervalo de confianza x barra menos beta, donde va a estar mu en la mitad y x barra más beta. Entonces, para eso, para eso necesito calcular el b, que sabemos que es igual a z alfa sobre 2. En este caso, podemos escribir alfa sobre 2, ya sabemos cuánto es alfa. Y sería la sigma sobre la raíz de n. En este caso, sigma alfa sobre 2. El sigma es 0,8 y la raíz de n sería raíz de 73. Entonces, lo único que me falta hacer es determinar el z alfa sobre 2, puesto que... Entonces, lo que nosotros queremos determinar es la probabilidad de que z sea menor que z alfa sobre 2, igual a nuestro nivel de confianza. Entonces, aquí es lo que usamos. Yo puedo escribir alfa sobre 2 más gamma, que sería, por ejemplo, 0,93 más 0,07 dividido para 2. Entre muchas de las otras formas que les escribí arriba que podemos usar para calcular este valor. Entonces, esto sería 0,965. Y lo que vamos a hacer es buscar en la tabla y determinar a qué es igual este valor z alfa sobre 2. ¿Quién me dice a qué es igual ese valor z alfa sobre 2? A 1.8. Entonces z alfa sobre 2 es igual a 1,8, ¿verdad? Una pregunta, Inge, ¿por qué alfa es igual a 0,07? Estas dos cosas tienen gamma más alfa, tiene que ser igual a 1. Ya. El Sí, gamma sí. ya me dan de dato, entonces despejo de aquí. Ya, gracias, sí. Ya, de acuerdo. Entonces, ya, con eso ya tengo todo lo que yo necesito. Entonces, simplemente reemplazo aquí 1,8 por 0,8 dividido por la raíz de 73. Entonces, esto me da un total. Bueno, aquí es 81. Esto me da un total de 0,169. ¿De acuerdo? Por lo cual, con esa información, el intervalo de confianza sería
4,1 menos 0,169 menor que mu, menor que 3,931. Ay, no, perdón. 4,1 más 0,169, o lo que es lo mismo, esto está entre 3,31 menor que mu, menor que 4,269. Y eso sería el final del ejercicio. Ay, perdón. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna pregunta o duda antes de seguir? Profe, yo. Ujú. O sea, ¿cómo debería decir en el ejercicio para saber que eso mismo es el nivel de confianza que nos dan del 0,93? Varias formas de escribir. Aquí, por ejemplo, dice, hay el intervalo de confianza para la media al 93%. Entonces, con una confianza de... o sea, sí hay como más de una forma de decir lo mismo. No sé si, o sea, pero le va, en todos los casos, siempre va a decir con un nivel de confianza de, o sea, va a estar bastante claro de lo que estamos hablando de todas maneras. Ahí ya, profe, ya le entendí. Gracias. Ujú. Ya, y yo ya me iba a pasar al segundo, a otro ejercicio. Ya, esa sería la primera parte. La segunda parte del ejercicio, en cambio, me indica o me pide que determine el tamaño mínimo de la muestra que se debe considerar para tener un nivel de confianza de 0,96. Mire, aquí lo escribe diferente. El nivel de confianza es igual a 0,96 y con una longitud del intervalo igual a 0,32. Entonces aquí, en cambio, no tenemos una muestra, más bien nuestra preocupación es cuál es el tamaño de la muestra, cuántos individuos tengo que analizar para tener un nivel de confianza de 0,96. Entonces vamos a hacer un poco lo mismo. ¿Ya? Entonces vamos a llenar los datos del ejercicio. Entonces, para el segundo, los datos del ejercicio son que la desviación estándar es 0,8, la longitud del intervalo es 0,32 y el nivel de confianza es 0,96. Como ese es el nivel de confianza, entonces alfa es igual a 0,04. ¿Ya? Y esos son todos los datos de mi ejercicio. Entonces, otra vez, como sabemos que B se puede escribir como Z alfa sobre 2 sigma sobre raíz de n. Entonces, n es igual a Z alfa sobre 2 al cuadrado, sigma al cuadrado, B al cuadrado. ¿Cierto? Simplemente despejando. Entonces, lo que yo necesito es determinar esos valores para poder calcular el valor de la muestra mínimo que tengo que seleccionar. Entonces, aquí lo que me falta es el valor de Z. Como cambiamos de alfa, entonces tengo que calcular otra vez. Entonces, aquí sería alfa sobre 2, que sea igual a... Aquí podemos hacer de otra manera, por ejemplo, ¿cuál les dije? 1 más gamma dividido para 2, esto sería igual a 0,98 sobre 2. Entonces necesito encontrar el valor de Z alfa sobre 2, tal que eso se cumpla. Entonces aquí me quedaría Z alfa sobre 2 es igual. ¿Y cuánto sería? Ay, perdón, aquí no va el video para eso. ¿Cuál es el Z que cumple eso?
2. 2,05. No se olviden que estamos usando, para no tener confusión de decimales, estamos usando la tabla que está en el aula virtual, que tiene 2 decimales, es la que tienen que usar. Listo, entonces ya tengo todo, ¿no es cierto? Tengo como la longitud del intervalo es L, y L es igual a 2B, entonces tengo que B es igual a 0,16. El Z es 2,05, que lo estoy elevando al cuadrado, y el nivel del error es 0,8, que también elevo al cuadrado. Calculamos esto y esto me da un total de 105,0625. ¿Ya? Aquí, no se olviden que siempre hay que poner la respuesta del ejercicio. Ahí no estoy escribiendo la respuesta todavía, entonces les quiero hacer aquí una aclaración. Aquí está el 105. Aquí está el 105,0625. Y por acá está el 106. ¿Ya? Ok. Entonces, lo que me está diciendo este valor es que si yo tomo este es el mínimo valor posible que me asegura que yo tenga un error o un intervalo o un nivel de confianza de 0,96. Cualquier cosa que esté menor que esa me va a causar un error más grande. Entonces me dice que si yo tomo cualquier cosa de aquí para arriba, estoy bien porque cumplo las condiciones de confianza que me está pidiendo el ejercicio. Entonces, con eso en mente, el tamaño de la muestra será 105 o 106. ¿Nadie? 106. Exactamente. Es de 106. Entonces, siempre voy a tomar esa idea, el valor menor. Así tuviera aquí 0,001. Si yo tomo el 105 es menor, entonces ya no voy a cumplir las condiciones de confianza que yo estoy solicitando. Entonces voy a tomar siempre el valor mayor. ¿Ya? ¿Alguna duda tal vez? Ya. Ok. Entonces, pasemos a la definición 12. Entonces, esta definición lo que me indica es que el intervalo de confianza para la media va a modificarse un poquito cuando yo conozca el tamaño de la población. Entonces, por ejemplo, con ustedes mismos, nosotros conocemos exactamente cuál es la población de todos los estudiantes de probabilidad y estadística que tenemos en el 2020A en la Politécnica Nacional. Tal vez como Yandira Cubero, yo no puedo hacer una muestra de todos los estudiantes porque no todos son mis alumnos. Yo solo puedo evaluar a mis 2 cursos, pero yo conozco cuál es la cantidad de todos los estudiantes de la materia, entonces con eso yo podría inferir cuál es la media de la población. Qué calificaciones están teniendo todos, a dónde van a llegar y cosas así, porque yo conozco cuál es el tamaño de la población total. En ese caso, el intervalo de confianza tiene la misma estructura. Si ustedes, a medida que vayamos haciendo más ejemplos, van a observar que la estructura se mantiene siempre. Lo que vamos a cambiar es el B, cómo determinamos ese error.
Entonces, en este caso, si nosotros conocemos el tamaño de la población, el error va a estar dado por n menos n, n menos 1. Donde n mayúscula es el tamaño de la población. Y todo lo que vamos a hacer después de eso es exactamente lo mismo que hicimos antes. ¿Se entiende la idea tal vez? ¿No tienen alguna pregunta antes de hacer el ejercicio? Inge, tengo una pregunta sobre el ejercicio anterior. ¿Allá? Tal vez en P de Z menor a Z sub alfa, ¿por qué le pone igual a 1 más, ¿cómo se llama esto? Gamma. 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 Es lo que les puse acá, arriba. No tanto. Aquí. Para nosotros calcular la probabilidad de que Z sea menor que alfa medio sobre 2, yo puedo usar cualquiera de estas reglas de aquí, donde nosotros estamos usando una desviación, una Z que tiene una distribución normal con media 0 y varianza 1. Entonces es simétrica. Y yo lo que quiero determinar es la probabilidad. O sea, quiero tener un nivel de confianza igual a gamma, que sería el área que está aquí en medio. Y para eso estoy definiendo un intervalo donde aquí tengo el menos Z alfa sobre 2 y aquí el Z alfa sobre 2. Como es simétrica, ¿no es cierto? Entonces, si es que aquí tengo gamma, aquí voy a tener alfa, mejor así. Aquí voy a tener alfa medios y esta área va a ser alfa medios. Como es simétrico, entonces calcular esto de aquí, escribamos un poquito más. La probabilidad de que menos Z alfa sobre 2 sea menor que Z alfa sobre 2 es igual a la probabilidad de que Z sea menor a Z alfa sobre 2 menos la probabilidad de que Z sea menor a Z alfa sobre 2. ¿Ya? Pero, aquí me falta el menos. Ya. Entonces, como son simétricos estos dos de aquí, entonces esto, ajá. Este es, ya, entonces la probabilidad de Z alfa sobre 2, si nosotros observamos este punto de aquí, sería gamma más, qué chistoso no me cuadra. Ya, sí, perdón. Gamma más alfa medios, y bueno, esto sería otra vez el alfa medios, ¿no es cierto? Y esto se resta con esto y esto me da el gamma. Ya me cuadró. Entonces lo que yo quiero es que la probabilidad de que esto suceda sea igual a gamma. Para calcular entonces yo necesito saber este valor de aquí y como son simétricos, este va a estar dado por menos el anterior. Porque yo al final lo que necesito determinar es el Z alfa sobre 2. El alfa yo tengo como dato. Entonces el Z alfa sobre 2 y el menos Z alfa sobre 2 son iguales salvo por un sigma. Entonces me basta con determinar el Z alfa sobre 2 y ya conozco el otro. Ahí se entiende un poco más lo que estamos haciendo. Sí, gracias. Ok, ¿alguna duda más antes de pasar tal vez? Ya, pues gracias por las preguntas. Vamos a hacer este ejercicio entonces. Les doy unos 2 minutitos.
Entonces, para el ejercicio 1, otra vez, lo que necesitamos es indicar los datos que tenemos del problema. Es buena práctica ponerlos arriba. ¿Quién me indica los datos que tenemos en el ejercicio? Entonces, el tamaño total de la población es esto de aquí. El sigma al cuadrado es el 942. El tamaño de la muestra es 92. La media es 49,8. Y el valor de confianza es 0,9. Y estos son los datos de mi ejercicio. ¿Ya? Entonces, otra vez lo que queremos hacer es un intervalo de confianza para la media, que va a tener esta estructura de aquí. Donde, y aquí es lo que cambia, el B es igual a Z alfa sobre 2, la raíz de sigma al cuadrado sobre n menos n sobre n menos 1. Entonces, ya. Entonces vamos calculando los elementos de B para poder calcular. Necesito calcular la probabilidad de que Z sea menor que Z alfa sobre 2. Uy. ¿A qué va a ser igual esto? ¿Cuánto tiene que ir aquí? 0,9. 0,95. Tenemos que hacer aquí, por ejemplo, 1 menos alfa medios menos 1 o todas las opciones que estaban arriba. 1 menos alfa sobre 2, por ejemplo. Entonces aquí tienen que tener cuidado con el número que ponen. Si no ponen el número correcto, se daña el ejercicio, básicamente. Ya. Entonces, ya. Entonces, ¿a qué va a ser igual el Z con ese nivel de confianza? $1.64. 1.84. 64. Eso sí. 1.64. Perfecto. Ya. Y con eso tenemos todos los datos del ejercicio. Entonces tenemos ahí que B es entonces igual a 1,64 la raíz de 942 dividido para n, que es 92, multiplicado por 3.420 menos 92 dividido para 3.419. ¿De acuerdo? Entonces, ¿esto a qué va a ser igual? Esto es igual a 5,193. ¿Están de acuerdo conmigo? Entonces, reemplazamos valores. La media es 49,8 menos 5,193 menor que mu, menor que 49,8
más 5,193, o lo que es lo mismo, es que el intervalo de confianza para la media en este caso es 44,67 menor que mu, menor que 54,993. ¿Ya? Y ese sería el valor de la media. Me quedan 2 segunditos, entonces voy a hacer rápidamente el segundo literal. Tenemos básicamente los mismos datos. Sigma al cuadrado es igual a 942. Lo que sí cambia es el valor de gamma. Ah, no, 0,90 también estaba. Sí, 0,90. El alfa es igual a 0,10. Y el tamaño del intervalo es 4,2. Esos son los datos del ejercicio, entonces yo necesito calcular el tamaño de la muestra que se obtiene de despejar el valor de B, este valor de B de aquí, de despejar la N de ahí. Entonces, si despejamos la N de ahí, nos queda Z alfa sobre 2 al cuadrado, sigma al cuadrado N sobre B al cuadrado, N menos 1, más Z alfa sobre 2 al cuadrado, sigma al cuadrado. ¿Ya? Entonces simplemente reemplazamos valores, ya hemos calculado todo, entonces simplemente vamos a reemplazar. Esto sería el cuadrado, el sigma es 9,42, el n es 3,4020. Aquí sería 4,5 al cuadrado, 3,419. Más 1,645 al cuadrado, 942. ¿Ya? Reemplazamos, calculamos y esto me queda 2,14457. Y con eso, otra vez, con la misma lógica, el tamaño de la muestra, ¿cuánto debería ser? ¿122? Ujú. ¿Ya? Y listo. Profe, el valor de B, ¿de dónde sacó? Mejor ¿El dicho, qué? ¿por qué es ese? El valor de B. 4, este es el dato del ejercicio. Chuta, copié mal, perdón. Aquí está 4,5. Y, sí, 4,5. Aquí copié mal. O sea, es dato del ejercicio. ¿Sí estamos de acuerdo? Ya sí, profe, gracias. Ya.